Correo a las 6 vamos a conversar con el parlamentario andino Jaime Salomón. Bienvenido a Correo a las 6. Gracias por acompañar. Representantes peruanos ante el Parlamento andino y postuló por Peruanos por el Cambio. Y hace poco viajó con el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, a Bolivia para este segundo gabinete binacional, ¿no es cierto? ¿Qué se concretó en este gabinete binacional? Se habló del corredor bioceánico que ya no pasaría por Brasil, sino solamente entre Perú y Bolivia. Muchas gracias por la invitación y estar aquí con los teleoyentes. Uno de los grandes temas que se trató y uno de los acuerdos que han llegado justamente es el corredor binacional y el corredor férreo también. La gran ventaja de pasar por Bolivia es que nos va a abrir un mercado extremadamente grande. Va a haber una comunicación final con Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Perú. Todos los productos van a salir por la costa peruana, dando movimiento y trabajo a las empresas del sur del Perú, y los productos peruanos van a poder llegar hasta la Argentina sin ningún tipo de problema. Cosa que no hubiera pasado si solamente era Perú-Brasil esta carretera. Perú-Brasil también es interesante, ¿por qué no? Pero el mercado que se abre para los productos peruanos y para los peruanos en general que queremos llegar hasta allá va a ser mucho mayor yendo por Bolivia. Y sobre todo ahora que la relación con el hermano país de Bolivia es buena, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas de integración que debemos hacer, y es parte del trabajo, además del Parlamento andino, dado que Bolivia es parte de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Y esto cuándo podría concretarse? Esta carretera, este corredor bioceánico Perú-Bolivia. Es un tema que ya empezó a trabajarse. El presidente Pedro Pablo Kuczynski lo trató en su viaje a China. Es cuestión de lo que demore la infraestructura. Puede ser algunos años, pero la cosa es empezar, y ya se empezó. Ahora, también se estuvo viendo el tema de la recuperación del lago Titicaca, ¿no?, que se comparte con el país de Bolivia. Otro tema fue la recuperación del lago Titicaca y de varios ríos adicionales que están contaminados. Hay muchos proyectos para descontaminar. Existen ya estudios que demuestran que se puede descontaminar todo esto, y para el bienestar de la ciudad, no solamente de la ciudad de Puno, Juliaca, sino de toda la zona. Es impresionante que teniendo un lago tan grande con agua que puede ser potable fácilmente, las ciudades carezcan de agua y de desagüe, infraestructura para agua y desagüe. Y es uno de los temas que Pedro Pablo Kuczynski se ha preocupado desde el inicio de su campaña, y ahora que es presidente también lo sigue. Pero en esa zona también se da mucho contrabando. Incluso en algún momento el presidente de la República ironizó sobre este hecho delictivo, ¿no?, que dijo que no habría que magnificarlo tanto. El contrabando no es bueno ni aquí ni en ningún país, eso lo sabemos todos. Una forma de decir del presidente que se tiene que tomar acción, se está tomando acción con el ministro del Interior, se está tomando acción. Un poquito de contrabando no es tan malo, dijo. Algo así, ¿no? Es una forma de decirlo, pero hay que ir contra el contrabando y en defensa principalmente de los pequeños y medianos empresarios peruanos. También el segundo gabinete binacional. Ha sido un tema de seguridad regional, que también está relacionado al Parlamento andino, donde yo soy parte de la Comisión de Seguridad Regional, pero también se trató el tema de las cuencas hídricas. El tema de las cuencas hídricas es importante porque Perú y Bolivia tenemos la reserva hídrica más grande de Sudamérica y una de las más grandes del mundo en este momento. Se trató ese tema por el lado energético, que es importante para el futuro del Perú y de Bolivia también. Y usted como parlamentario andino, ya cambiando de tema, ¿cómo ve la situación en Venezuela? Porque en algún momento uno de sus colegas en el Parlamento andino señaló que el presidente debería preocuparse por las comunidades peruanas que están en Venezuela y que no pueden salir porque no tienen los recursos para hacerlo. Cancillería y el presidente de la República sí se preocuparon por los peruanos en el exterior, en este caso en Venezuela. Básicamente empezar a saber quiénes son los peruanos que tienen problemas, hacer un empadronamiento y ver de qué manera se les puede ayudar. No es que los 800.000 peruanos que están en Venezuela quieran regresar, es una pequeña porción de la población que está teniendo problemas económicos como consecuencia de la crisis por la que pasa el hermano país. Pedro Pablo Kuczynski, nuestro presidente, sí se manifestó sobre el tema de Venezuela. Pero todavía no hay un empadronamiento, ¿no? Para saber entiendo que a través de la Cancillería y la Embajada se está haciendo este trabajo. Ya.
Y ahora, ante la proximidad de las elecciones ya en Estados Unidos, Donald Trump está subiendo y eso también preocupa a la comunidad hispana, sobre todo a la comunidad peruana o a los que quieran viajar a Estados Unidos posteriormente. ¿Usted cómo ve? Históricamente, el Perú y los países latinoamericanos hemos sido más demócratas que republicanos. Capaz porque los trabajos de los demócratas han sido más relacionados a Latinoamérica, lo cual nos ha beneficiado de alguna manera. Las elecciones son mañana, el pueblo americano, el pueblo estadounidense es el que tendrá que elegir. Pero en este caso hay algo interesante, se repite un poco la historia de lo que pasó en nuestro país hace 3 meses en nuestras elecciones. Por primera vez en las elecciones americanas se está dando algo más que un debate con sustento de ideas y de propuestas. Se están yendo más por la tangente, lo cual no es beneficioso y menos aún en un país que ha marcado la democracia a nivel mundial. El Parlamento andino, ¿cuál es la posición que sería beneficioso que gane Hillary Clinton? ¿Pueden tener una posición política respecto a esto? Cada quien tiene su posición. Mi posición personal es que ambos son candidatos interesantes, considerando que tienen cada quien la mitad de la población. Entonces no se puede desestimar a un candidato que tiene la mitad de la población, es porque algo está pasando en la política americana que requieren el cambio. Sería de ganar cualquiera de los dos, tendrían que considerar fuertemente el pensamiento de la otra parte, porque es representativo de la mitad de la población. Y en el caso de que gane Donald Trump con esta política antimigratoria que sostiene él, ¿podría afectar a los peruanos que eventualmente viajan a Estados Unidos, ya sea por trabajo, por placer? Considero que muchas de las cosas que se están diciendo en campaña no van a ser posible de ejecutar, dado que nuestra relación con Estados Unidos es muy buena y en ambas partes. Van a haber cosas que no se pueden aplicar, me da la impresión. Como sucedió en nuestro país, que había muchas propuestas de campaña que se sabían de antemano que no iban a ser posibles. Pero las relaciones ya con el Perú, por ejemplo, el TLC, las relaciones comerciales, ¿podrían afectarse si es que gana Donald Trump? El avance que tenemos en la relación comercial es tan grande que sería muy difícil que pueda ser alterado. Sí podría afectar de alguna manera la economía, la macroeconomía de nuestro país, pero no de manera significativa. No hay un riesgo, entonces, que pueda anularse. Mi punto de vista es que no. No. Ahora, también otro de sus colegas del Parlamento andino señaló que podría haber la posibilidad de que los parlamentarios andinos tengan iniciativa legislativa, ¿no? Como presentar proyectos de ley. ¿Usted piensa de forma similar? El Parlamento andino es una entidad no vinculante. No generamos legislación, no generamos leyes, generamos propuestas que se llaman marcos normativos. Con estos marcos normativos regresamos, que se emiten en la comunidad andina a través del Parlamento andino, regresamos a nuestros países, vamos al Congreso de cada país para hacer la propuesta y que se convierta en ley. De manera que la legislación regional va a ser la misma a futuro. La propuesta que existe de uno de mis compañeros en el Parlamento andino es que el Parlamento andino pueda tomar decisiones sobre los temas que nos compete, hacer propuestas de ley, propuestas legislativas sobre los temas que nos compete. La propuesta es interesante, pero no la veo muy viable en el corto plazo. A nivel mundial, el único ente integrador que existe, que sí tiene capacidad legislativa, es la comunidad andina, la Unión Europea, el Parlamento Europeo. Es la única. No es necesario dar leyes para marcar ideas marco que debemos seguir, que es el caso del Parlamento andino. El Parlamento andino, o sea, no lo ve viable, entonces. Damos marcos normativos. La propuesta se va a presentar al Parlamento andino y al Congreso de la República. Una reforma constitucional también, ¿no? Por supuesto que sí. Es importante que en el futuro podamos dar iniciativas legislativas sobre los temas que nos competen, que son temas de integración regional. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Correo a las 6. Fue el parlamentario andino Jaime Salomón. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos.